La letra mata, mas el espíritu vivifica, y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Segunda de Corintios 3, 4, 6, leemos así la palabra del Señor. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a 1 Corintios 8.1 y leemos: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Bueno, a modo de introducción, decir que una de tantas cosas malas y condenables dentro de la mala praxis o práctica del cristianismo es la de usar textos bíblicos para hacer argumentos con ellos que nada tienen que ver con el fin por el cual fueron escritos y divinamente inspirados. La letra mata, mas el espíritu vivifica, y el conocimiento envanece, pero el amor edifica, son dos de esos muy usados textos fuera de contexto muchas veces. Cuando se enfatiza la importancia de aprender más de la palabra de Dios, de aumentar el conocimiento bíblico, de creer y crecer en doctrina y sabiduría y cosas así, bueno, pues algunos se oponen aduciendo sendos pasajes bíblicos sin el más mínimo pudor ni recato, y hay que decirlo con estas palabras. Lo que pretenden decir es que el conocimiento no es bueno, y lo que es bueno es la fe, la unción del Espíritu, las experiencias personales con Dios, lo emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta que nos debemos hacer es esta: ¿por qué ha de ser una cosa en vez de la otra? He aquí la trampa, justamente. Es que la palabra nos enseña que la fe, la experiencia con el Espíritu Santo, etcétera, todo ello es contrario al conocimiento. Como se oponen, sabemos que no es así. No son cosas contrarias, sino complementarias. Bueno, de entrada queremos decir que el conocimiento bíblico es básico para poder experimentar una saludable vida cristiana. De otra manera, seríamos víctimas fáciles del enemigo y de nuestra propia carne. Hermanos, si el conocimiento de la Biblia fuera malo, entonces, ¿qué tendríamos que hacer con ella? Bueno, yo les diré el qué. Estudiarla, porque gracias a Dios, bendito conocimiento es ese. Eso nos lleva a un punto 1. ¿El conocimiento es malo? Esta es la pregunta que nos hacemos. Leemos de nuevo, 1 Corintios 8.1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Son palabras del apóstol Pablo inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver. Bueno, la subrayada es una de estas frases que los tibios e inconstantes utilizan muy a menudo para defender sus costumbres e ideas, acordes a su carácter y particular entendimiento de la espiritualidad. Lo hacen primeramente porque lo han oído 1001 veces de muchos enseñadores pretendidamente muy avivados que a la verdad poco saben de teología, ya que, lejos de estudiar e hincar los codos, muchos de ellos se refugian y justifican con aquello de que el Espíritu les lleva toda la verdad, o que, plagiando al rey David, aún en las noches les enseña su conciencia, defendiéndose diciendo que sólo con el celo por Dios es suficiente, haciendo de la ignorancia una virtud. Quizás ellos mismos lo han aprendido de la boca de su pastor, que es de los legalistas, de lo que ellos llaman la sana doctrina. Otros quizás en algún congreso profético y de avivamiento, en algún libro de alguno de esos falsos apóstoles actuales de la prosperidad, quién sabe. Cualquier cosa antes que reconocer que el conocimiento de la palabra de Dios es sumamente importante para conocer a Dios, porque ¿cómo es posible conocer a Dios si no es por su palabra? Pero veamos qué es lo que en realidad pretendía enseñar el apóstol Pablo a aquellos corintios sumamente engreídos, muchos de ellos. Para ello deberemos hacer un poco de historia antes. El porqué de las palabras de Pablo a los corintios. Vamos a ver. Bueno, los griegos y los romanos eran politeístas, eran idólatras, y así como creían en muchos dioses, también creían que por contrapartida había espíritus malos, lo que diríamos nosotros demonios. Creían que los espíritus malos se pegaban, en concreto a las viandas, para así entrar en los cuerpos de las personas. Por ese motivo, esos idólatras de la antigüedad lo que hacían era ofrecer esa carne a un dios, a uno de sus dioses. El sacrificio no solo cumpliría la función de obtener el favor de ese dios en concreto, sino que además con ello creían que esa carne era purificada de la contaminación demoníaca,
Luego esas carnes, en definitiva, se vendían en los mercados, y toda la carne era así, no había carne que no pasara por ese procedimiento. Bueno, entonces surgía para los creyentes en general un problema de conciencia, ya que como no tenían la suficiente confianza o fe como para comer de esa carne, que por cierto era la única, como digo, que se podía comprar en los mercados, pues ¿qué hacían? Por otro lado, estaban muchos de esos corintios que tenían superado este asunto y desembarazadamente comían esas carnes ante esos otros creyentes más débiles en su fe, provocándoles quizás, aún sin quererlo, el que ellos también comieran, pero sin tener la suficiente convicción por parte de los segundos, y por lo tanto de ese modo pecaban por hacer tal cosa, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Ese es el motivo por el cual Pablo les estaba diciendo a esos corintios que tenían conocimiento suficiente como para no tener problemas de conciencia consigo mismos, que ese conocimiento no les eximía de su responsabilidad de cuidar de los más débiles en la fe para no llevarles indirectamente a pecar. De ahí lo de que el conocimiento envanece, ya que a pesar de su conocimiento eran capaces de hacer algo indebido por causa de los demás, envaneciéndose de su libertad en Cristo, mientras que el amor edifica, es decir, que por amor a sus hermanos más pequeños debían abstenerse de comer ante ellos, para no provocarles. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que muchos predican y muchos otros creen y dicen de que el conocimiento envanece? Pues nada. Y con esa excusa ya no estudian suficientemente la Biblia, no profundizan en la palabra, aunque a muchos les encante pretender ser teólogos a través del Facebook o de cualquier otra red social, etc. Porque como dice el proverbio, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Proverbios 16:16. Volviendo a la carne, hermanos, la ingestión de carne no ha de ser ningún problema para ningún cristiano en la actualidad, ya que aquellas costumbres paganas de dedicación de la misma a los dioses quedaron en el baúl de los recuerdos. No obstante, para muchos de aquellos cristianos de aquel tiempo sí era un problema de conciencia. Pero la palabra es clara, que nadie os juzgue por comida ni por bebida. Ahora vamos a ver el segundo tema. La letra mata, mas el espíritu edifica o vivifica. Bien, en este estudio veremos con profundidad lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando empleó esta frase, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y nos daremos cuenta que nada de nada tiene que ver con lo que todos estos cristianos tibios y desinteresados realmente de las cosas de Dios quieren decir, o aquellos que son ignorantes y andan un tanto confundidos, también es verdad. Pero hagamos la conveniente exégesis desde la hermenéutica de todo esto. Eso nos lleva a un punto 1 al respecto. Pablo defiende su ministerio ante los corintios. Bueno, el apóstol Pablo escribe a los corintios y en ese contexto primeramente les hace defensa de su ministerio. Veamos el contexto del texto y el texto en sí. Segunda de Corintios 3, 4 al 6. Leemos de nuevo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Bueno, sabemos de la dureza de muchos de aquellos corintios, de cómo eran tan fácilmente permeables a la doctrina de los falsos apóstoles de aquel tiempo, tal y como ocurriría ahora, hoy en día. Nada ha cambiado. Por ello, Pablo hace una defensa de la fe y de su ministerio como canal de expresión y enseñanza de la fe. De ese modo, Pablo da a conocer su total confianza en Dios al respecto, versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esa confianza de Dios, insiste él, no es en sí mismo, sino en Dios, y en ese sentido exime su debilidad como hombre falible con honestidad ante sus lectores. Lo vemos en el versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora, tal es el grado de confianza de Pablo en Dios y en su llamamiento en él, que va más allá y esgrime ante los corintios una verdad, quizás algo oculta a los ojos de ellos, engreídos muchos de ellos. Para ello, ver 1 Corintios 4:8. Ahora, esa verdad es que él y los que estaban con él fueron constituidos por Dios ministros competentes, es decir, que tenían competencia de un nuevo pacto, versículo 6. Esta expresión, nuevo pacto, es sumamente importante, pues nos está hablando aquí del nuevo pacto, también denominado Nuevo Testamento. Punto 2, hablemos de ello, nuevo pacto superior al anterior. Bien, ese nuevo pacto es el que todos conocemos, pues es el pacto de Dios hacia los hombres por Cristo,
y en Cristo. Pablo les decía a los corintios que él fue escogido por Dios para dar a conocer esa bendición divina. Con que está hablando de un nuevo pacto, da a entender que existe un pacto anterior. Este es el antiguo pacto, conforme a lo expresado por Dios por mano de Moisés, es decir, la ley mosaica, o la ley de Moisés. Ese nuevo pacto es efectivo en misericordia hacia el creyente porque suministra el perdón de Dios, cosa que el anterior no hacía. En cambio, la letra, entiéndase aquí la ley y su exigencia de cumplimiento, no podía cumplir su requisito más básico de amor y misericordia, que es, por tanto, el perdonar al pecador. Por lo tanto, Pablo, cuando habla de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, versículo 6, se está refiriendo a esto mismo. El nuevo pacto es del Espíritu, el antiguo pacto es de la letra, es decir, la ley de Moisés. Punto 3, letra versus Espíritu. Hasta aquí ya podemos entender mejor el sentido de lo que ahora acabaremos de ver y comprender. Nótese, pues, que la letra es el espíritu del antiguo pacto y el espíritu en este caso es el Espíritu Santo dado por Dios a través y en función del nuevo pacto o Nuevo Testamento. La letra no es en sí la Biblia, no es el conocimiento bíblico, no es en sí la palabra escrita, pues. La letra a la que se refiere un tanto poéticamente Pablo es la ley en su exigencia de cumplimiento por parte del hombre, exigencia que jamás el hombre pudo cumplir, por eso la letra mata. Ahí entendemos ya. Versículo 6, leemos de nuevo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Insistimos, ¿la letra mata? Sí. Esa letra, reiteramos, es la exigencia de santidad de un Dios santo a una humanidad caída. Mata porque produce muerte, ya que nadie, excepto Jesús, pudo cumplir con esas exigencias divinas. La letra mata de dos maneras. Número 1, resulta en una muerte en vida. Ahí tenemos el ejemplo del mismo Pablo antes de conocer a Jesús. Él pensaba que agradaba a Dios porque buscaba el cumplir con la letra de la ley, pero estaba muerto en sus pecados, como él mismo lo dice en 1 Timoteo 1:13. Dice así, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y punto 2, resulta en muerte espiritual eterna. Por su misma incapacidad de salvar, la letra, es decir, la ley exigida, enviaba a aquel que pretendía justificarse por el cumplimiento de la misma a la perdición eterna. Eso lo vemos en Romanos 10, 2, 3. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Punto 4. Entendiendo más sobre el propósito de la ley. Leemos Romanos 7, 9 al 11. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Es curiosamente paradójico que haya creyentes de índole judaizante que tengan la ley como algo incluso superior a Cristo y aún en cierto modo se avergüencen de ese nombre cuando fue Él, es decir, Cristo, el único que pudo cumplir con ese divino requisito indispensable de santidad, no tanto para sí mismo, ya que Él era el justo y es el justo, sino para nosotros los que esperamos en Él. La ley es muerte para el hombre natural, tanto si ese hombre es judío o es gentil. Fíjense en las palabras de Pablo. Él con humildad expresa que cuando llegó a ser consciente por el conocimiento de la ley o mandamiento de que vivía en pecado, ese pecado, por el conocimiento de esa exigencia de Dios, cobró vida en él y le mató. La ley le acusó ante Dios, la ley le desnudó espiritualmente ante sí mismo y ante Dios y le mostró cómo era él realmente, es decir, un pecador, por tanto, excluido de la gloria de Dios. El mandamiento o la ley es vida en sí mismo, pero es muerte para aquel que pretende cumplirlo en sus únicas fuerzas. Eso es evidente. Nadie puede cumplir con la ley en sus únicas fuerzas. Por lo tanto, mueren los que así intentan sin asirse de la gracia de Dios en Cristo Jesús. El pecado es inherente en el hombre natural, pero muchos no son conscientes de ello. Por la ley, el hombre llega a conocer su estado de muerte espiritual. La ley revela lo que en realidad hay en el hombre. Pero la ley no conoce la misericordia. Son incompatibles. La exigencia de santidad
no es compatible con la misericordia. De ahí que mata o más bien declara la muerte del hombre, quien es incapaz de cumplir en sí mismo o por sí mismo. Le dice al hombre que es un ser condenado, eso es. La ley básicamente resume la exigencia de un Dios santo. Yo creo que hasta aquí hemos aprendido bastante, ¿verdad? Pero vamos a ver un poco más ya para ir acabando. Punto 5, recapitulando. Como hemos visto entonces, y a modo de recapitulación, la letra mata más el espíritu vivifica. La letra es la ley de Moisés en su calidad de exigencia de santidad hacia un cumplidor externo de la misma, buscando el así salvarse y obteniendo lo contrario, es decir, muerte. El Espíritu es el Espíritu Santo, el cual descendió para ratificar el nuevo pacto y dar vida a los que reciben a Cristo a lo largo de los siglos. Como puede verse, nada de todo esto tiene que ver con utilizar esa frase bíblica para escudarse en un posicionamiento de error doctrinal o de costumbre, acción u omisión, tal y como ya he venido argumentando a lo largo de todo este estudio. Por lo tanto, soli Deo gloria, a Dios solamente la gloria. Dios les bendiga. Amén.